Estamos grabando y compartiendo pantalla. Bueno, entonces los ejercicios que tenemos para hoy son todos del capítulo 5 de la guía. Y bueno, este primer ejercicio es muy interesante porque nos deja ver, nos permite ver, ay, no encuentro la plumita acá está. Nos va a permitir ver cómo se puede representar una función de transferencia o de ganancia y cómo es más conveniente representarla. En primer lugar, el circuito es un circuito muy simple, ¿no? Un generador de tensión y una combinación de inductor y resistencia, y la salida está tomada sobre la resistencia, ¿sí? O sea, sería casi un divisor de tensión. Entonces, primero nos pide que encontremos un modelo para la respuesta de frecuencia, tanto en módulo como en fase. O sea, el módulo de f de j omega, y acá no va el módulo, y phi de j omega. La función esta de la respuesta en frecuencia siempre tiene que quedar en función de los elementos que tiene el circuito. Nunca pueden aparecer o la tensión o la corriente en esa función de ganancia o de transferencia, porque precisamente lo que buscamos es esa independencia, cosa de que yo pueda reemplazar, digamos, este circuito por un bloque que diga cuál es la función que va a modificar lo que yo pongo en la entrada para ver qué es lo que voy a tener a la salida. Por eso esta f de j omega es el cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Cosa que si yo tengo definida esta f, pueda pensar en que si pongo tal cosa a la entrada voy a obtener tal otra salida, de forma tal que esa relación siempre se cumpla, porque esta f va a ser digamos, va a ser siempre la misma para este circuito mientras yo no cambie R y L. En este circuito, que es muy sencillo, es muy fácil encontrar esta relación. Si vemos, hay una única corriente que circula por esta malla cerrada, así que si yo puedo expresar la tensión de salida en función de esa corriente y la tensión de entrada en función de esa corriente, me van a quedar dos términos independientes, digamos, ¿no? Entonces, la tensión de salida va a ser esa corriente por R1, que es lo que hemos puesto acá, y la tensión de entrada, si bien la tengo definida con esta fuente, no la voy a poner en función de la fuente, sino que la voy a poner en función de la corriente, o sea, va a ser la caída de tensión en L1 más la caída de tensión en R1. Eso es lo que está escrito acá abajo, ¿no es cierto? I por R1 más I por J omega L1. De este modo, obtengo una función que depende únicamente de los elementos del circuito y, por supuesto, como hay un elemento reactivo, va a depender de la frecuencia. Entonces, por esto esta función es función de la frecuencia, ¿cierto? Omega 2pi por f, ¿no? Por eso hablo de frecuencia. De forma tal que, dependiendo del valor de frecuencia, voy a obtener una respuesta distinta a la salida. Esta es una función de una variable compleja. Aparece una j acá. Por eso, para encontrar los valores de esta función, lo que yo voy a encontrar cada vez que reemplace la frecuencia por un valor determinado, voy a encontrar un número complejo. Como tal, lo puedo expresar como módulo y argumento. Por eso me aparecen dos funciones, la función módulo y la función argumento. Entonces, ¿cómo calculamos el módulo de BO sobre BI? Y bueno, el módulo de los
del numerador sobre el módulo del denominador, ¿no es cierto? R1, que es un número real, y sabemos que es positivo, su módulo es R1. Y abajo tenemos un número complejo, así que el módulo será la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Si reemplazamos los valores de R y de L, podemos encontrar entonces la función ya que se va a poder evaluar para los distintos omega. Y en el caso del argumento, será, como es un cociente entre dos números, será el argumento del numerador menos el argumento del denominador. El del numerador es un número real. Yo puse acá la expresión arcotangente de la parte imaginaria que es 0 sobre la parte real, o sea, esto ya sabemos que nos va a dar 0, si el argumento de números reales es 0, pero lo expresé acá para que les quede. Y menos el argumento del denominador, la parte imaginaria es omega L1, la parte real es R1. Por lo tanto, nuevamente, si reemplazo los valores numéricos, me va a quedar que el argumento de esta función es menos el arco tangente de un valor que depende de omega. Yo acá puse la expresión del módulo, que en algún momento creo que nos lo pide, de expresar la ganancia del módulo el módulo de la ganancia en decibeles. Como se trata de una relación entre tensiones, ustedes saben que la definición del decibel para potencia es 10 por el logaritmo de la relación de dos potencias. Si yo en lugar de usar la potencia uso la tensión, como la relación entre potencia y tensión es que la tensión va al cuadrado, ese cuadrado de la tensión, por la propiedad de los logaritmos, lo puedo sacar del logaritmo y me queda multiplicando el 10. O sea que cuando uso relación de tensión o relación de corrientes, siempre va a haber un 20 acá. Y simplemente 20 por el logaritmo de la función que ya habíamos calculado acá arriba. Entonces esa será otra forma de expresar el módulo. En lugar de expresarlo en veces, que esto es veces, ¿no? ¿Cuántas veces tengo a la salida lo que tengo en la entrada? Y esto sería expresado en decibeles. Dos formas distintas de expresar lo mismo, digamos. Bueno, acá nos pide hacer varias cosas. Hacer una tabla de valores. Yo no le hice la tabla porque directamente grafiqué con el graficador de funciones, pero bueno, podrían hacerlo si quieren. Acá nos sugiere distintos valores para omega. El más chico puede ser 1000 y el más grande 10 a la 7. Y nos pide que grafiquemos usando distintas escalas. Por un lado, una escala lineal, tanto para el módulo como para omega. Fíjense que una escala lineal para omega es una escala bastante grande, ¿no? Porque voy desde 1000 hasta, esto sería 10 millones. Hay que meter en una escala esa cantidad de números. Y para el módulo, van a ver que si ustedes hacen la tabla, cuando le van dando todos esos valores a omega, el módulo toma valores entre 0 y 1. Entonces, la escala lineal en ambos ejes nos da una cosa así. Para omega que tiende a 0, el módulo tiende a 1, y a medida que omega se va haciendo más grande, ese módulo va tendiendo a 0. Fíjense que es una escala bastante incómoda para poder leer, si yo quisiera leer los valores que le corresponden en este gráfico, a valores intermedios, ¿no? Porque fíjense que acá tengo, ¿qué valor es este? 500.000. Si yo quisiera conocer
valores más pequeños, es como que no es una escala cómoda para trabajar. Entonces, hay un segundo pedido que es usar una escala logarítmica para omega. La ventaja de ponerle una escala logarítmica a omega es que esto se va a extender bastante, o sea, me va a permitir graficar mayor cantidad de números en un espacio más chico y voy a poder verlo un poco mejor. Este sería el caso de una escala logarítmica para omega, ¿sí? Acá tengo 1000, acá tengo 10.000, acá tengo 100.000, creo que es así, si no me equivoco, no, a ver, 1000, sí, 10.000, 100.000, 1.000.000. Fíjense que lo que nos permite esta escala logarítmica es expandirnos en cómo podemos ver la escala de frecuencias. Y fíjense que yo recién en un pedacito muy chiquitito, ¿sí? Me voy para atrás, tenía graficado hasta 500.000. Sin embargo, acá al expandirme, ¿sí? Puedo ver mejor qué pasa con estas frecuencias más pequeñas y mirar mejor los valores correspondientes en la gráfica. Así que en general vamos a adoptar entonces para la escala de frecuencias de omega, vamos a adoptar esta escala logarítmica, ¿sí? Porque precisamente por eso, porque nos va a permitir ver mejor cómo es la respuesta para poder encontrar mejor esos valores de frecuencia en un espectro grande, digamos, de frecuencia. El otro gráfico que nos pedía era usar una escala lineal, seguir usando la escala lineal para el módulo de la frecuencia, pero expresado en dB, ¿sí? Entonces, combinar la frecuencia, la función módulo expresada en decibeles y en una escala lineal, pero en dB, y una escala logarítmica en la frecuencia. Entonces ese sería nuestro tercer gráfico. Fíjense lo que pasó acá. Como el módulo variaba entre 0 y 1, para 1 yo tengo 0 dB, ¿no es cierto? Porque el logaritmo de 1 es 0. Y para números menores que la unidad, el logaritmo es negativo. Entonces, lo que voy a tener acá son ganancias negativas. Esto también es muy útil a la hora de interpretar el gráfico, porque si la función en veces me da un número menor que la unidad, significa que lo que voy a tener a la salida es más chico que lo que tengo a la entrada, ¿sí? O sea, voy a tener la entrada multiplicada por 0, algo. Entonces, el módulo de la función de salida, de lo que yo obtenga la salida, supongamos que tengo una función senoidal, la amplitud de esa senoide a la salida va a ser más chica que a la entrada. Eso implica que si lo que estamos trabajando es una función de ganancia, en realidad lo que estamos teniendo es una pérdida, ¿sí? Entro con 1, salgo con 0,8. Entonces, es como más gráfico y más fácil de interpretar si lo que yo tengo es un valor negativo de ganancia. Un valor negativo de ganancia se lee como una pérdida. Entonces, cuando yo transformo esa ganancia en decibeles, lo que estoy haciendo es facilitar también la lectura de qué tipo de función tengo, si es una ganancia o si es una pérdida. Todo lo que sea negativo va a ser pérdida, o sea, voy a tener una amplitud más chica a la salida que a la entrada, y todo lo que sea positivo va a ser ganancia, o sea, voy a tener amplificada, digamos, la señal de entrada a la salida. Bueno, entonces nosotros en general vamos a adoptar esta forma de representar, y esta forma de representar el módulo de la ganancia es lo que conocemos como diagramas de Bode. Entonces lo que vamos a representar
es, por un lado, el módulo en decibeles en una escala lineal y la frecuencia u omega, fíjense que, digamos, lo único que cambia es que hay un factor 2pi, así que cualquiera de las dos se puede representar en este eje, pero en una escala semilogarítmica, una escala logarítmica para justamente poder analizar mejor y ver mejor la amplitud de frecuencias en las que yo quiero ver cómo va a responder este circuito. Fíjense que este circuito tiene para frecuencias bajas, ¿sí? O sea, hasta 1000 Hz más o menos, no, 10.000, tiene una ganancia de 1 decibel, o sea, lo que ponga a la entrada va a pasar a la salida. Y después lo empieza a atenuar, o sea, empieza a decrecer esa señal. De forma tal que cuanto más alta sea la frecuencia, más atenuada va a estar la salida. Eso es, sería la función de transferencia de lo que podríamos asociar a un filtro pasabajos. O sea, este circuito sencillito que teníamos al principio, lo que hace es dejar pasar las señales de bajas frecuencias y no permitir o atenuar cada vez más las de frecuencias mayores. Me vuelvo para atrás. Fíjense que, bueno, acá no hemos hablado de los polos todavía. No importa, después lo vamos a ver. Para determinar cuál es ese valor de la frecuencia a la cual uno dice, bueno, para abajo no pasa, para arriba no pasa. Lo vemos un poquito más adelante. Por último, nos pide que estimemos el valor de omega 1 y de tita 1 si se sabe que la tensión en la entrada va a valer 10 seno de omega 1t y a la salida lo que tenemos es 0,1 seno de omega 1t más tita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar en los gráficos que hemos hecho cómo obtener estos valores. Lo que yo sé es que la amplitud de la señal de entrada vale 10 y la amplitud de la salida vale 0,1. Entonces, lo que hemos hecho acá es evaluar la función, o sea, buscar cuando la relación entre BO y BI, la relación en veces, porque lo que me está dando son las veces ahí, vale 0,1 la salida y 10 la entrada. Entonces, como estamos hablando del módulo de la función, lo que estoy usando acá son las amplitudes de este seno y de este otro seno, del que tengo a la entrada y del que tengo a la salida, ¿sí? Piensen en que si transformamos esto en dos fasores, este fasor vale 10, fase 0, y este vale 0,1, fase tita 1. Entonces, los módulos son 10 y 0,1. Acá podemos usar el valor pico sin problema, porque como es una relación entre dos funciones iguales, no importa si usamos valor pico o valor eficaz, el tema es que usemos siempre el mismo valor, ¿no? O las dos en valor pico o las dos en valor eficaz, para que la relación no cambie. Entonces, esa relación de los módulos es 0,1 sobre 10, me da 0,01. Quiere decir que esta función, que es la que habíamos buscado al principio del problema, ¿sí? ¿Qué valor de omega hace que esta relación me dé 0,01? Bueno, una forma es despejarlo matemáticamente, analíticamente, y la otra es buscarlo en la gráfica. ¿En cuál de todas las gráficas que hicimos? Y bueno, la que acá tiene veces, no decibeles, obviamente, porque estamos trabajando en veces, no en dB. Entonces, buscaremos el valor 0,1 y vemos para qué frecuencia, ¿sí?, obtenemos ese valor. Yo puse acá, el programita tiene para evaluar la función, si uno se va ubicando con el cursor, le da los valores
de X y de Y. Entonces, bueno, lo más cerca que estuve fue esto. Nos da 1 por 10 a la 6, nos da omega. Bien. Esto sacado de la gráfica, si lo despejamos de acá, nos da 1 por 10 a la 6 directamente. ¿Podría haber usado la escala de dB? Y sí, porque si yo convierto esta relación en dB, o sea, si hago 20 por el logaritmo de 0,01, me hubiera dado, ¿qué me hubiera dado? 40, menos 40, ¿no? Menos 40 dB me parece que daba, y si yo buscaba acá los menos 40 dB, hubiera encontrado el valor de la frecuencia que le correspondía. Entonces, cualquiera de los dos casos me servía para encontrar el mismo valor de omega. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué buscó el 0,1 y no el 0,01? O me perdí con esa parte. Es 0,01. Sí, yo lo he buscado mal. A ver. Tienes razón. Espera, vamos a buscar el... Che, siempre tengo que meter la pata con algo. A ver, lo voy a buscar. Yo lo tengo. ¿Qué ejercicio es? El 1,5. Lo vamos a buscar bien, entonces. No, el 5, el 5,1, no el 1,5. Lo vamos a buscar bien, entonces. ¿Será este? ¿Será ese? Bueno, por lo menos no están durmiendo, están prestando atención, qué maravilla. Este es el de B. En el B. El B. Este. Bueno, entonces sería 0,01. Si yo pongo acá que voy a evaluar la función esta para x igual a 0,01, no, y 0,01 tiene que ser, con razón. Entonces voy a tener que venir acá nomás a buscarlo más. F de x tiene que valer 0,01, estoy en 0,2. 0, está difícil, 0,1, 0,2, bueno, eso es lo más cerca que llegamos. 0,01. Y entonces nos da, claro, casi 1 a la 7, 10 a la 6 sería. 10 a la 6 es, a ver, está, cayó justo. Nos da para 9,96 exponencial 6, nos da que la función vale 0,01. Ese sería entonces el valor correcto. Lo vamos a cambiar ya que estamos. Sería este, ¿no es cierto? Mira, esto se hace muy rápidamente. Ya estoy canchera. Lo vamos a achicar así, así y así. Y ahora lo vamos a achicar así, para que entre. Ahora sí. Gracias, che. Bueno, nos fuimos más a la punta entonces. Entonces esto sería 1 por 10 al 7, no 1 por 10 al 6. Cierto que estoy... 1 por 10 a la 7. Ahora sí. Ahora sí, gente. Bien. Entonces, 0,01. 0,01 acá abajo del todo y obtenemos el valor de la frecuencia. Bien. Quedó esto, ¿no es cierto?
Lo que grafiqué acá fue la fase, no sé si lo pedía, pero lo graficamos lo mismo. Acuérdense que tenemos, creo que de nuevo, tenemos el arco tangente negativo, ¿sí? De omega L1 sobre R1. L1 sobre R1 da 10 a la menos 6, si no me equivoqué. Y entonces, que esto queda en función de omega. Yo grafiqué la función arcotangente, puse grados en el eje Y, y lo que quería que viéramos acá es que si tomamos, a ver si está bien hecho esto, 100.000, 1.000.000. Van a ver que la gráfica, ¿sí? La gráfica tiende a, claro, yo les marqué acá 1.000.000 en vez de 10 al 7, no importa. La gráfica lo que tiende es, viene desde 0, porque para omega muy pequeño el arco tangente de 0 es 0, ¿sí? Y para frecuencias muy grandes, el valor límite que va a tener el arco tangente va a ser menos 90. Entonces, va a partir de 0, va a tener una parte que es lineal, prácticamente, en el medio, y va a tender después a los menos 90 grados. Va a haber un cambio en la fase de la señal de salida. O sea, no solamente se va a ver disminuida su amplitud, sino que además vamos a tener un cambio en la fase de salida. O sea que si quisiéramos buscar, sí, porque pedí tita 1, entonces lo vamos a buscar bien. Vamos a volver a hacerlo de recién. Ese sería, calculo que el último gráfico, porque también ahí le erramos por un 0. Le erré, no le erraron ustedes, le erré yo. Vamos a marcar, ahora sí, habíamos dicho que era 10 a la 7, ¿no es cierto? A ver si me tomo la exponencial. Sí. Para la frecuencia que habíamos encontrado que correspondía para 0,01, la fase vale menos 89,94, sería esta la gráfica. ¿Saben qué? Ya que estoy, voy a hacer que la grafique un poquito más. No serían los ejes. La función, le vamos a agregar un 0 más acá, o 2, para que me estire la curva esta. Era 1 exponencial 7, no 10 exponencial 7, ¿no? Esta era. Era 1 exponencial 7, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo o yo lo mareé? Sí. Era 1 exponencial 7, igual. Entonces vamos a poner esto. Vamos a reemplazar el otro gráfico por el que corresponde. Vamos a recortar un poquito. Ustedes están viendo la cocina del PowerPoint. Chicas, un poco de acá. Ay, se me fue. Ay. Está muy grande. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense que la salida, no solamente entonces se disminuyó la amplitud, sino que además se produjo un desfasaje de la señal de salida, ese tita 1, ¿sí? Estamos viendo que vale casi menos 90 grados para el valor de omega, que era 10 a la 7.
Bien. Bueno, esos dos efectos eran los que queríamos mostrar. Y estos dos tipos de gráficos, el de módulo y el de argumento, que también nos va a representar la frecuencia en escala logarítmica y el ángulo en una escala lineal. Esto puede ser, yo lo puse en grados porque sí, puede ir en radianes también, lo que les quede más cómodo a ustedes. Esos dos gráficos son los que van a constituir el diagrama de Bode para una función de transferencia o de ganancia. Bueno, dicho eso, ¿alguna pregunta? Sí, ¿se me Sí, escucha? me vuelvo. Sí, se te escucha bien. Ah, bien, genial. Profe, más que todo mi consulta es del capítulo 4, básicamente hay varios ejercicios de teorema del valor inicial y del final, y en el teórico medio como que el profe nos dijo que por cuestiones de tiempo de la materia no se iba a profundizar mucho en esos teoremas. No sé si la parte práctica también cuenta y no lo vamos a ver. Y también cuenta respecto de esos ejercicios que son bastante complejos, así que esos ejercicios no los vamos a hacer. Sí, Lo que sí, yo les voy a mostrar cómo usar, digamos, no desde el punto de vista analítico, sino de aplicar esto del valor inicial y valor final, que nosotros lo hemos hecho, digamos, cuando graficamos una función, una respuesta, y graficamos la función de cómo era el transitorio en algunos ejercicios, sin decirlo explícitamente, hemos aplicado ese teorema del valor inicial y valor final, porque hemos visto claro. qué debería suceder cuando t vale 0 y qué debería suceder cuando t vale infinito. Y Ah, básicamente es eso el teorema del valor inicial y valor final. claro. O sea que, Sí, profe, perdón. sí. O sea que, profe, del capítulo anterior que vimos en la anterior clase, que hicimos todos ejercicios de Thevenin, entre ahí Thevenin Norte, o sea, todos salvo valor inicial y valor final. Y yo les dije ahora, antes de empezar la clase, que lo que vamos a hacer nosotros Sí, es, sí. en la última clase, que es una clase extra que vamos a tener respecto a las otras comisiones, es ver justamente esas cositas que nos han ido quedando Ah, de... claro. Yo estuve en el principio de la clase y no sabía si con eso se refería a contenidos próximos a la unidad 5 o de la unidad 4, por eso la pregunta. No, de lo que Claro, nos queda pendiente de la 4. Sí. perfecto. De todos modos, yo creo que tienen algunos ejercicios subidos ahí, ya me voy a fijar si no les subo algunos más Sí, resueltos. sí, no hay problema. O sea, más que todo me intriga sobre el valor inicial y final que Sí, acaba de aclarar la duda. Por eso. Muchísimas gracias, profe. Discúlpenos. bueno, vamos a ir entonces. Vamos a ir con el que sigue. Bueno, este ejercicio, fíjense que ya tiene otra configuración el circuito. El concepto es exactamente el mismo. Acá nos pide calcular la función de respuesta en frecuencia, identificar ceros y polos, que es lo que no hicimos recién, y esbozar una gráfica para el módulo. Yo corregí este valor del capacitor 2, porque inclusive el profe Lizárraga también lo tiene corregido en la resolución, si no dan valores muy difíciles de graficar, digamos. Así que quedó en 10 milifaradios este capacitor C2. Acá les indica el profe dos, ay, estoy trabada hoy con las palabras. Les indica dos programas con los que pueden graficar. Si ustedes usan MATLAB pueden usarlo tranquilamente, o el octavo, o lo que sea. Yo sigo usando el Graph, que es lo que me resulta fácil a mí, pero cada uno es libre de usar el graficador que quiera. Bien, lo que vamos a hacer entonces es primero determinar la función, ¿sí? La función que me dé la tensión de salida sobre la tensión de entrada.
Yo calculé primero un poquito por separado, porque como acá hay un paralelo, es medio como que se pone engorroso el asunto. La tensión de salida, entonces, si yo considero esta única malla, o sea, si yo reemplazo R1 y C1 por su equivalente, acá podríamos pensar en una única corriente. Entonces, la tensión de salida va a ser esa corriente por la impedancia de esta rama, y la tensión de entrada va a ser la corriente por la impedancia completa, digamos, el paralelo de R1 y C1 más la serie de R2 y C2. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos escrito acá. La tensión de salida como la corriente por R2 más 1 sobre SC2. Empecé a usar acá S en lugar de J omega por una cuestión de comodidad, ¿sí? Se puede usar S o se puede usar J omega. Pero uno siempre busca la economía y S es una sola letra, así que S. Es como más fácil de manipular. Entonces, la tensión de salida, 1 I por la serie de R2 y C2, y la tensión de entrada, I por el paralelo entre R1 y SC1, más la serie entre R2 y SC2. Bueno, acá el objetivo es llevar esto a una expresión en la que no haya S en los denominadores, ni del numerador ni del denominador. Ese es nuestro objetivo. Entonces, en principio lo que hice acá fue resolver primero este paralelo. Si uno resuelve esta suma acá abajo, después puede simplificar ese C1 con ese C1. Nos queda esto, ¿no es cierto? Nos queda arriba R1 y abajo SC1 por R1 más 1. Y después, una vez que tuvimos este resultado, vamos a hacer el cociente entre B0 y BI, o BO y BI. Entonces, lo que se nos van a simplificar son las corrientes y nos va a quedar una expresión en función de solamente los elementos del circuito, que es nuestro objetivo al definir BO sobre BI. Acuérdense que acá no puede aparecer ninguna variable que no sea omega, o sea, no puede aparecer ni la corriente ni la tensión en ningún momento. Bueno, de nuevo, lo que hice fue resolver esta suma acá arriba y resolver esta suma acá abajo. Nos quedan, bueno, estos SC2 se pueden simplificar, y este factor que está en el denominador pasará al numerador, y finalmente nos queda esta expresión. Esta expresión, bueno, en el numerador yo ya tengo en el denominador ya tengo una cuadrática, o sea, pude agrupar los términos que multiplican a S cuadrado, a S y el término independiente. Y en el denominador hago lo mismo, ahora aplico la distributiva acá y de nuevo obtengo una función cuadrática. La idea es llevar las expresiones a este punto, o sea, llevarlas a un polinomio en el numerador sobre un polinomio en el denominador, de determinado orden, cosa de poder calcular después las raíces de esos dos polinomios. En este caso son dos polinomios de segundo orden, así que simplemente les calculamos las raíces. Es importante que el término independiente valga 1, ¿sí? Para poder obtener acá, en este caso, digamos, la constante que multiplica vale 1, pero si no, puede darnos un valor determinado esta constante. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero importante que esto termine, que el término independiente sea 1.
Si no da 1, dividiremos todo por el término independiente para que nos dé 1, y entonces ahí sí se nos genera un valor K constante. Bueno, acá tenemos, entonces, lo primero que nos habían pedido era que, una vez que teníamos la función de transferencia, que será esta, que identifiquemos los ceros y los polos. Entonces, los ceros van a ser las raíces del numerador, o sea, vamos a tener un 0 en 1 y otro 0 en 28, y los polos van a ser las raíces del denominador, vamos a tener uno en 0,6 y otro en 45. Como digo siempre, salvo error o omisión, creo que están bien calculados. No, estas están verificadas. Entonces, bien, ¿qué vamos a tener en cuenta para poder armar nuestros gráficos de Bode? Vamos a tener en cuenta dónde están ubicados esos ceros y esos polos. O sea, el valor más pequeño, que en este caso es el del polo, que vale 0,6, y el valor más grande de estas raíces, que también es la del otro polo, que vale 45. Entonces, siempre vamos a graficar por lo menos una década antes y una década después de la raíz más chica y de la raíz más grande. En este caso, estaríamos necesitando graficar entre 0,01, ¿sí? Porque el 0,6 está entre 0,1 y 1, así que si me voy una década antes, tengo que ir a la 0,01. Y el de 45, bueno, estaría, la década que sigue sería 450, o sea, necesitaría hasta el 1000. Entonces, tengo que poner en mis ejes, en mi eje de las frecuencias, tengo que incluir estas 5 décadas, entre 0.01 y 1000, por lo menos. Si quieren más, más. Eso básicamente porque la escala la armamos nosotros, ¿no es cierto? La escala logarítmica la armamos nosotros. Entonces, hay distintas formas de realizar estos diagramas de Bode. Una forma es la forma que le llamamos asintótica, que es esto que estamos planteado, que hemos dibujado acá. Yo acá traje de nuevo la función para ver cómo podemos hacer para graficar esta función si no disponemos de un graficador, si lo queremos hacer a mano, y además para saber de antemano cómo nos tiene que dar esta función, ¿no es cierto? Siempre les digo, cuando usamos estas herramientas para los cálculos o para los gráficos, es importante que nosotros conozcamos de antemano cuál podría ser un resultado probable, ¿sí? O sea, si me equivoco al poner las funciones, al graficar, que yo me dé cuenta después de que eso que obtuve no es un resultado probable, posible para la función que estoy haciendo. Entonces, en principio, fíjense que lo que hemos puesto en el eje X, acá tengo la década que va entre 1 y 10. Fíjense que después finalmente yo la achiqué, no arranqué en 0,01, sino arranqué en 0,1. 1, 10, 100 y 1000. Y lo que vamos a ver es que cada uno de estos términos se puede graficar por separado y después componer la función final sumando las contribuciones de cada uno de esos términos. Entonces, fíjense que acá tenemos el término S más 1. El término S más 1, si yo aplico lo que voy a poner en el eje Y son logaritmos, ¿no? Son decibeles. Así que yo tengo que graficar 20 por el logaritmo de S más 1. Fíjense que lo que llamamos frecuencia de corte, o lo que llamamos, en este caso, el 0, dijimos que valía 1. Entonces, en este punto, en el punto 1, es donde va a arrancar esta
esta pendiente, esta recta, que tiene una pendiente de 20 decibeles por cada década, ¿sí? Esta es una gráfica que llamamos asintótica, ¿sí? No es la gráfica real. Esta recta va a venir por 0 hasta el valor de la raíz, o sea, hasta el 1, y a partir de ahí vamos a hacer una recta que va a valer 20 por que va a tener una pendiente de 20 decibeles por década. Es decir, cuando yo llegue a 10, tengo que tener 20 dB. Cuando yo llegue a 100, tengo que tener 40 dB. Esa es la pendiente de esta recta, que es positiva porque está en el numerador. El otro 0 está en 28, entonces buscando el 28 acá, entre 10 y 100, voy a tener el 28, hasta ese valor del 0 voy a venir por 0, y a partir del 28 voy a levantar una recta, también con pendiente de 20 decibeles por década. Profe, Sí. ¿los polos y ceros no serían negativos? Porque así no anulan, digamos, el numerador y denominador. Sí, es S menos el polo. Claro, pero por ejemplo, -1 más 1, ahí no anularía, digamos. O sea, el 0 no sería -1. Voy a decir que acá lleve un menos. No, claro, que si es más, que cuando S vale -1, se anula, digamos, la función, digamos. Pero acuérdate que estamos haciendo el módulo acá, no sé, a ver, se me hizo lío ahora que vos me decís esto. Pero, no, digamos, el polo me da negativo. A ver. Profe, sí, creo que el módulo da negativo, pero, o sea, el polo da negativo, pero estamos trabajando el módulo, ¿no? Entonces eso lo hace positivo. Lo que pasa es que acá... No, lo que pasa es que la expresión es S menos el 0 y S menos el polo, ¿no es cierto? Cuando yo calculo. Pero el polo y el 0 me han dado números negativos. A ver. Para. Vamos a buscar el calculador. Tengo 0.036, tengo 1.036 y tengo 1. ¿Ves? La primera raíz de esta ecuación es -1 y la segunda raíz es menos 27,7, o sea, menos 28. Entonces, cuando yo pongo claro. este menos el 0, me queda menos, me queda más 1. Y ese menos el otro 0, me queda ese menos 28. Por eso queda más acá. Ah, bien. ¿Sí? Ahí entendí, profe. Gracias. Bien. No, ya me había hecho dudar, como meto la pata seguido, ¿no? Bueno. Entonces, del mismo modo, los términos negativos son negativos porque los tengo en el denominador, y como estamos dibujando en decibeles, transformamos esta división en una resta. Entonces acá me queda menos 20, ¿sí? A partir del 0,6, y acá me queda menos 20 dB por década a partir del 45. Si yo sumo punto a punto, digamos, estas 4 rectas verdes que tengo, lo que voy a obtener es esta que está punteada en rojo, ¿sí? O sea, voy a venir por 0, acá voy a bajar siguiendo la recta del primer polo, y cuando llegue al valor 1, que es donde aparece el primer 0, la pendiente de la recta del 0 se va a anular con la pendiente de la recta del polo, porque son las dos, tienen la misma pendiente.
Entonces, a partir de acá, lo que voy a tener es una recta de pendiente 0, y que va a seguir así hasta que aparezca algún nuevo evento. El nuevo evento es este 0 en 28. Entonces, fíjense que aquí la suma de los 3 me va a dar, me va a hacer que yo siga la pendiente de esta recta, de este tercer evento. ¿Y hasta cuándo? Hasta que aparezca el cuarto y último, que aparece acá en el 45, y que finalmente, fíjense que yo tengo 2 ceros con pendiente 20 positivo y 2 polos con pendiente 20 negativo, por lo tanto, a partir del último, yo vuelvo a tener un valor final que es 0, ¿sí? Una cosa que podríamos ver es cómo hacemos para encontrar este valor, cuántos dB tengo acá, en la curva, en la parte roja, digamos, de recta. Una forma es leerlo directamente del gráfico, y la otra es evaluar la función, ¿sí? Fíjense que vamos a tomar esta función y la vamos a evaluar en el intervalo entre 1 y 28, ¿sí? Que es entre los dos valores en los que se mantiene recta. Pero ¿cómo hacemos? Y bueno, pensamos, ¿qué pasa si ese es mucho mayor que 1, pero al mismo tiempo es mucho menor que 28? Entonces venimos a esta función y miramos término por término. Si ese dijimos que es mucho mayor que 1, en este término puede desaparecer el 1, entonces me queda ese. Ahora, si ese es mucho menor que 28, en este término puede desaparecer ese, entonces me queda el 28. Y lo mismo acá abajo, si ese es mucho mayor que 1, también va a ser mucho mayor que 0,6, entonces me queda ese. Y si ese es mucho menor que 28, también va a ser mucho menor que 45, entonces me queda el 45. Si yo resuelvo esto, me da 0,62. ¿0,62 qué? Veces, pero yo acá lo tengo en dB, entonces lo que vamos a hacer es expresarlo en dB. 20 por el logaritmo de 0,62 me da menos 4 dB. Entonces este valor, ¿sí? Tiene que ser, si lo miro acá, menos 4 dB. Esa sería una forma de evaluar esta función. Bueno, esto que hicimos acá es un poco incompleto, pero es como ir avanzando pasito por pasito en cada problema hasta que lleguemos a hacer un análisis bien completo de cómo sería el bode. Creo que no les hice el de fase ahí. Ese después lo pueden hacer ustedes para practicar, el de fase. Y bueno, vamos a ir viendo qué nos piden. Este ejercicio un poco más sencillo, simplemente una aplicación diferente. O sea, yo ya tengo acá lo que sería mi función de ganancia o de transferencia entre VO, que es la tensión de salida en estos dos puntos, o sea, sobre el capacitor, y V sub I, la tensión de entrada. Directamente me dan la función, ¿sí? Dice que la función es esta. Fíjense que hay una constante en el numerador, que es 12,12, y acá tenemos J omega, o S, y 1 más un valor multiplicado por omega. Entonces, nos pide que determinemos el valor de M, la ganancia de corriente de esta fuente de corriente controlada. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, miren, M seguro que en algún lugar de esto ha aparecido. Entonces lo que vamos a hacer es determinar cómo sería la función de ganancia de este circuito y después igualarla con estos valores que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto valdría VO? Fíjense que si yo me fijo en esta parte, VO sería la caída de tensión en el capacitor,
Y por el capacitor la corriente que circula es la de esta fuente. Así que si hacemos M por IA, que es la corriente que circula por la reactancia del capacitor, vamos a obtener la tensión B sub O, la tensión de salida. ¿Y cuánto vale la tensión de entrada B sub I? Vale la caída de tensión en R1 más la caída de tensión en L1. Por estos dos elementos circula la corriente I sub A. Entonces, es I sub A por R1 más SL1, ¿sí? Me da B sub I. Si hacemos el cociente entre las dos, nos queda M por I sub A se va a simplificar en los dos términos, entonces nos queda M sobre SC1 dividido B sub I, que era el I sub A, ya lo eliminamos, R1 más SL1, ¿sí? Para dejarlo parecido a esta expresión, yo necesito que el término independiente de este paréntesis valga 1, ¿sí? Entonces he sacado R1 afuera, factor común, y me queda 1 más S por L1 sobre R1. Y la otra cosa que me está molestando es C1 por R1, porque acá afuera tengo solamente J omega, o en este caso S. Entonces, este C1 sobre R1 lo voy a pasar lo voy a escribir acá arriba en el numerador. O si quieren, divido numerador y denominador por C1 R1. Y fíjense que esta expresión, ¿sí?, la puedo igualar con la expresión que me dio el problema, porque lo que tengo acá arriba, M1, C1 y R1, es una constante, porque ninguno de los tres depende de omega. O sea que esto sí que vale 12,12. Y después tengo S, o J omega, S, y 1 más S por algo. Ese algo es L1 sobre R1. Entonces, una vez que he podido expresar la función de transferencia de la misma forma en que me la dieron, puedo igualar esta constante, que es MC1 sobre R1, con los 12,12 y de ahí despejar M. M da 40. Bueno, podrían, si quisieran, después también para practicar, realizar el bode de esta función. De ahí les van quedando cosas para que después las practiquen. Y ahora sí vamos a graficar bien, vamos a hacer la gráfica completa de una función de transferencia para un circuito dado. Entonces, fíjense que este circuito tiene un paralelo entre R1 y C1 acá, y un paralelo entre R2 y C2 acá, que es donde está tomada la tensión de salida. Entonces, el tratamiento va a ser parecido al que hice en el ejercicio en el que teníamos acá una serie, ¿no? Y acá el paralelo. Fíjense que la salida, si yo trabajo con los equivalentes de cada uno de estos dos paralelos, puedo considerar que acá hay una única corriente. Entonces, la salida es esa corriente por el paralelo entre R2 y SC2. Si resuelvo el paralelo, me queda esta expresión. Acuérdense que se simplifican los denominadores, ¿sí? Y la tensión de entrada me queda como la corriente por la suma de los dos paralelos, ¿sí? El paralelo entre R1 y C1 más el paralelo entre C2 y R2. Cada uno de estos paralelos resueltos, ¿sí?, me generan otra suma. Y si hago BO sobre BI, voy a obtener esta expresión que tengo acá. Tensión de salida en función de R2 y C2, y la tensión de entrada en función de los cuatro elementos, de R2, C2, R1 y C1.
¿sí? Bueno, resolviendo esta suma de abajo, fíjense que este término, cuando yo saque el común denominador, este término, el de R2 y C2, se va a poder simplificar con este de acá arriba, y solamente me va a quedar este otro término, que es el que he pasado multiplicando a R2. Y acá abajo me queda R2 por este término, más R1 por este otro término. Ese es por la resolución de esta suma que tengo acá abajo. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer acá abajo es aplicar la propiedad distributiva para después poder unir los términos que tienen S con los términos independientes. Entonces me queda un término multiplicado por S y un término independiente. Lo que hice ahora es, acuérdense que necesitaba que mis términos independientes valgan 1, entonces lo que hice fue sacar acá abajo factor común R2 más R1, y bueno, acá arriba ya está resuelto, entonces junté R2 sobre R2 más R1 o R1 más R2, y arriba me queda este término, 1 más S segundo R1, y acá abajo me queda, si saco factor común R2 más R1, me queda todo esto dividido R2 más R1 por S más 1. ¿Me siguieron? Bueno, esto hay que hacerlo por ahí, si alguien no me siguió, después se pone papel y lápiz y lo resuelve. ¿Qué nos queda entonces? Fíjense, el valor del 0 acá arriba va a ser 1 sobre C1R1, o sea, es la inversa de esto, ¿no? Y el valor del polo va a ser la inversa de lo que tenemos multiplicando a S. Esta forma de expresar la función de transferencia es lo que se llama una forma normalizada, ¿sí? En lugar de poner S más el polo, ponemos S sobre el polo más 1, o sobre el polo, sobre el 0 o sobre el polo, sobre lo que sea. Y eso lo que nos garantiza es que nos va a quedar acá el factor K que corresponde a esta función, ¿sí? Nos va a dar la ganancia que corresponde a la función. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ah, bueno, terminemos acá, identificamos ceros y polos, me pensé que esta estaba hecha. Ah, no, porque esta no tiene valores. Perfecto, no era esta, era la que sigue. Bueno, entonces este termina acá. Tenemos 0 y tenemos polos. Y lo que hemos hecho es expresar la función de forma normalizada, como les decía recién. Este valor muchas veces se lo conoce como ganancia o ganancia estática, pero no siempre es el mismo valor de ganancia estática. Simplemente que es un valor constante que corre el nivel de ganancia hacia arriba o hacia abajo, según sea positivo o negativo en decibeles. Es como que me corre el 0, me sube o me baja la función. Bueno, si le diéramos valores a C1, R1 y R2 y C2, podríamos verificar. Ahora sí. Ahora sí vamos a hacer el diagrama completo. Bueno, muchas veces ustedes van a recibir directamente la función de ganancia ya, o de transferencia ya calculada. O la función va a ser una condición de diseño para después pensar qué circuito me puede generar esta función. El diseño muchas veces empieza al revés, empieza por un diagrama de Bode que me dice qué respuesta en frecuencia necesito. Dice, yo quiero que el circuito que vos hagas tenga esta respuesta en frecuencia. Entonces,
digamos, se parte al revés, se parte del bode, de ahí se genera la función de transferencia o la función de ganancia, y con eso se mira a ver cómo hacemos para sintetizar esa función y encontrar un circuito que responda a esto. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es al revés, estamos haciendo un análisis, o sea, con un circuito dado obtenemos una función y con esa función obtenemos un bode. Son los dos caminos, el del análisis o el del diseño. Según lo que hagamos, vamos para un lado o para el otro. Bien, entonces acá hay una función, ¿sí?, que ya nos es dada, no importa el circuito X responde a esta función. Y yo quiero ver cómo es la respuesta en frecuencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si tanto los polos como los ceros están expresados en forma normalizada. Fíjense que en el denominador, el polo, sí está expresado en forma normalizada. Hay un J omega sobre omega 0, ese omega 0 sería el polo, vale 1000, pero en el numerador no está normalizado. Yo sé que el 0 vale 2, pero no está expresado en esta forma normalizada. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta función para tener tanto el 0 como el polo expresados en forma normalizada. Para eso tengo que sacar el 2 acá afuera como factor común, y entonces ese 30 me queda multiplicado por 2, el 2 me queda dividido por 2, me queda 1, y el J omega dividido por 2. Entonces, ahora sí tengo mi función expresada en forma normalizada. Fíjense que la diferencia fundamental es que acá tenía un 30 y ahora tengo un 60. Entonces, cambia ese valor constante de la ganancia si yo tengo la función normalizada que si no la tengo. Por eso es importante normalizarla para que este valor sea el verdadero valor, digamos. Lo que yo puse acá fue, una vez que tengo la función, puse la expresión de lo que sería el módulo de esta función expresado en dB. Fíjense, si yo aplico propiedad de logaritmo, me queda el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto, menos el logaritmo de esto. Pero como además es módulo, me queda el logaritmo de los módulos. Bueno, con el 60 no tengo problema porque el módulo de 60 es 60, así que simplemente me queda 20 por el logaritmo de 60. Para el término que tiene el 0 en 2, me va a quedar más 20 por el logaritmo de, ¿cómo calculo el módulo de este número? Raíz cuadrada de 1, más, de 1 al cuadrado, más el cuadrado de la parte imaginaria, que es omega sobre 2. Entonces, raíz cuadrada de 1 más omega sobre 2 al cuadrado. Y después menos, porque este va en el denominador, 20 por el logaritmo del módulo, raíz cuadrada de 1 más omega sobre 1000 al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá vamos a deducir, vamos a explicar bien cómo son esos gráficos asintóticos que vimos hace un rato. Primero, el primer término me da una constante, 20 logaritmo de 60 es 35 dB, y eso simplemente es una constante que me va a correr el nivel del eje X, digamos, del eje de frecuencia hacia arriba, 35 dB, o sea, todo lo que antes estaba en 0, ahora va a estar en 35 dB, es como si en un circuito de alterna yo sumara una continua, simplemente levanto la función. Y ahora vamos a ver qué pasa con estos otros términos, porque estos términos son función de omega. Entonces, lo que vamos a hacer con cada uno de estos términos es ver cómo responden cuando omega es mucho más chico que el 0 en este caso, cuando es igual al 0 y cuando es mucho mayor que el 0. Entonces, para omega muy pequeño, fíjense que este término tiende a 0.
y entonces me queda logaritmo de 1. Raíz de 1, 1, logaritmo de 1 es 0. Por eso, nosotros cuando dibujábamos recién las rectas, veníamos por 0 hasta el valor del 0 o del polo. ¿Qué va a pasar cuando omega tenga el valor del 0 en este caso? O sea, cuando omega valga 2. Cuando omega valga 2, este cociente vale 1, y acá me queda raíz de 2, raíz de 1 más 1. O sea, 20 logaritmos de raíz de 2. Eso da 3 dB. O sea, siempre en el valor, siempre que tenga un polo o un 0 simple, en ese punto voy a tener o 3 dB si es un polo, si es un 0, o menos 3 dB si es un polo. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando omega sea mucho más grande que 2? Miren, podríamos desestimar el 2, porque si omega es mucho más grande que 2, podríamos desestimar el 2, y también podríamos desestimar el 1. Entonces me quedaría raíz de omega cuadrado, o sea, logaritmo de omega, 20 logaritmo de omega. Esto, como estamos graficando con una escala logarítmica, es una recta. En la escala logarítmica eso es una recta. Y es una recta de pendiente 20. ¿20 qué? Y lo que tengo en el eje Y sobre lo que tengo en el eje X. Lo que tengo en el eje Y son decibeles, y lo que tengo en el eje X son las décadas. Por eso dijimos que construíamos rectas de 20 decibeles por década. Este sería el análisis matemático que hacemos para llegar a esas rectas. ¿Cuál es el grado de error que cometemos? Estos 3 dB, porque nosotros venimos, cuando hacemos rectas asintóticas, venimos por 0 hasta el 2, y a partir del 2 levantamos esta recta de 20 dB por década. Entonces, el error que cometemos en el punto que corresponde a la raíz es de 3 decibeles. Bueno, fíjense que acá está hecho el mismo análisis para el polo, menos 20 logaritmos, o sea, el mismo análisis, solo que ahora, nuevamente, vamos a venir por 0 dB hasta el valor del polo. En el valor del polo, como esto es negativo, un signo menos acá, como esto es negativo, nos va a dar menos 3 dB, y después, simplemente que vamos a tener una recta de 20, con pendiente 20 dB por década, pero negativa, precisamente por este arrastre del signo menos, de que se trata de un polo. Entonces, habiendo visto eso, la otra cosa que podemos hacer es, permiso, me vuelvo para atrás, es ver cómo respondería esta función para bajas y altas frecuencias. Entonces, para hacer esa valoración, ya no me sirve la expresión normalizada. Tengo que volver a la expresión de S menos el polo, S menos el 0 y S menos el polo. Así que tomo mi expresión como la venía usando y la vuelvo a transformar, ¿sí? Para que me queden estos factores de S menos el 0 y S menos el polo. Y en esta función vamos a ver qué pasa. Si J omega o S es mucho más chico que la menor frecuencia de corte que tengo, o que el menor valor de raíz que tengo, que en este caso es un 0. O sea, ¿qué pasa si J omega es mucho menor que 2? Y entonces, ¿qué pasa? Si es mucho menor que 2, acá puedo olvidarme del J omega, y si es mucho menor que 2 acá, con más razón puedo olvidarme del J omega, de forma tal que la expresión me queda así. Bueno, estos dos se simplifican y me queda 60.
Acuérdense que 60, si lo expreso en forma de dB, me da 35 decibeles. O sea, para baja frecuencia, esta función tiene una ganancia de 35 dB. Y si hago el análisis para alta frecuencia, o sea, para alta frecuencia tengo que buscar el mayor valor, el polo o el cero más grande que tenga, y pensar mayor que esto. Acá me comí un cero. A ver, chicos, lo voy a corregir porque este está feo. Si no, va a quedar... Va a quedar... Ahí está. Entonces, para alta frecuencia, vamos a buscar el valor más grande que tenga de raíces, en este caso el polo, que vale 1000, y vamos a pensar esta función, vamos a pensar qué pasa si J omega es mucho más grande que 1000. Si es mucho más grande que 1000, voy a despreciar este 2, me va a quedar por J omega, y si es mucho más grande que 1000, voy a despreciar este 1000, o sea que me va a quedar J omega acá. Fíjense que ahora la función me da algo así como 30.000. Esto es 62 de 30 por 1000, 30.000. Y eso expresado en dB me da 90 dB de ganancia. Quiere decir que para alta frecuencia, o sea, para frecuencias mayores, mucho mayores que 1000, la ganancia tiene que tender a 90 dB. Habiendo hecho esos análisis, me puedo ir a pensar en graficarlas en forma asintótica, digamos. Me vuelvo a traer para acá la función para que la pensemos y la veamos. Y entonces, estos 60 transformados en dB me daban 35 dB. Es esta recta verde constante que tengo acá en 35. Después, este otro factor, el del 0 igual a 2, ¿sí? Con el análisis que habíamos hecho, ahora estamos más seguros de que venimos por 0 hasta el valor 2, y en 2 levantamos una recta dependiente 20 dB por década. De tal forma que si yo me vengo al 20, y busco acá, tengo que tener 20 dB. Si vengo al 200, tengo que tener 40 dB. Y después, en 1000, tengo un polo. O sea que en 1000 tiene que arrancar una recta con pendiente de menos 20 dB por década. Si yo sumo punto a punto estas tres rectas verdes, fíjense, voy a venir por 35 dB, ¿hasta cuándo? Hasta que aparezca la próxima recta. La próxima recta es la que aparece, el 0 que aparece en 2, por lo tanto, a partir de este punto voy a levantar con la misma pendiente que esta recta, ¿sí? O sea que tengo una recta paralela acá arriba, que va a ir creciendo con 20 dB por década. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que aparezca el polo. El polo aparece acá en 1000, y cuando aparece el polo, la pendiente del polo se cancela con la pendiente del 0, por lo tanto, a partir de acá, el valor es constante. Fíjense que para el análisis que habíamos hecho de baja frecuencia y de alta frecuencia, por debajo del primer 0, la ganancia es de 35 dB, que es el valor que tengo acá, y después de los 1000, la ganancia era de 90 dB, ¿sí? Si yo tiro esta recta para acá, caigo en los 90 dB, entre 80 y 100, ¿sí? Entonces, a eso me refería cuando decía, bueno, si vamos a hacer una gráfica, que más o menos sepamos de antemano qué nos tiene que dar, qué forma tiene que tener, cuáles son los valores que va a tomar esta función. Acá yo hice la representación no asintótica, sino real de las curvas. Entonces, fíjense, y les he marcado la cuadrícula de la escala logarítmica, ¿sí? En el eje X, y de la escala lineal en el eje Y.
Fíjense que para, bueno, los 35 son 35 en todos lados, ¿no? Pero para el 0, fíjense que este punto, que es el que corresponde al 0 igual a 2, la curva no está en 0, sino que está precisamente en 3 dB. O sea, empezó a levantar antes y en el punto que corresponde a la frecuencia de corte, o sea, en omega igual a 2, tengo los 3 dB positivos. Bueno, esto después se transforma en esa recta de 20 dB por décadas de la que venimos hablando. Lo mismo pasa para la frecuencia igual a 1000. En la frecuencia angular igual a 1000, lo que tengo son menos 3 dB, este puntito de acá, porque arrancó de antes la curva, y después se va a transformar en la recta de menos 20 dB por década. Y la suma, ¿sí? La suma, que es esta roja en puntos, bueno, copia, digamos, la forma de estas otras curvas, ¿no? Se empieza a levantar antes, acá también tenemos los 3 dB que habíamos hablado, y también termina, si ustedes lo buscan acá, termina en los 90 dB. Bueno, esa es la diferencia entre una gráfica asintótica y una gráfica real, digamos, del diagrama de Bohr. Cuando uno les pide que hagan esto a mano alzada, o sea, cuando uno les pide que lo grafiquen en una hoja cualquiera, lo que les está pidiendo es que hagan la curva asintótica, ¿sí? Que si ustedes se fijan es suficiente, digamos, para el análisis que uno puede hacer. Y si les pedimos que lo grafiquen en un graficador, les estamos pidiendo esto. Bueno, ¿qué pasa con la fase de esta función? Vamos a ver y nos vamos a tomar un crédito. ¿Qué pasa con la fase de esta función? Bueno, ¿cómo sería calcular la fase de esta función? Nuevamente, acá tenemos producto y cociente, o sea que tendríamos el ángulo que corresponde a este número, más el ángulo que corresponde a esta función, menos el ángulo que corresponde a esta otra. Bueno, acá yo lo puse, el arco tangente de un número real, ya sabemos que esto va a dar 0, ¿no es cierto? Después, el arco tangente de este número será la parte imaginaria sobre la parte real. La parte real es 1, así que me queda solamente el arco tangente de omega sobre 2, menos el arco tangente de, lo mismo para este caso, omega sobre 1000, porque la parte real es 1. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos para el módulo, o lo vamos a hacer para los ángulos que dependen de omega. En este caso, el arco tangente de omega sobre 2, que es un término positivo, y lo analizamos para omega mucho menor que el 0, para omega igual al 0, y para omega mucho mayor a ese 0, que en este caso vale 2. Entonces, para omega mucho menor que 2, esto tiende a ser el arco tangente de 0, que es 0 grados. Para omega igual a 2, el arco tangente de 1, que son 45 grados, y para omega mucho mayor que 2, esto tiende a infinito, por lo tanto, el ángulo tiende a 90 grados. Si hacemos este mismo análisis, pero negativo, o sea, para el polo, lo que vamos a tener es que para frecuencias mucho menores que la del polo, vamos a tener 0 grados, en el polo vamos a tener menos 45 grados, y para las frecuencias superiores vamos a tener menos 90 grados. O sea, lo mismo, pero negativo. Esto se va a dar siempre que tengamos ceros o polos de orden 1, ¿sí? Entonces, en el polo o en el 0 voy a tener una fase de 45 o menos 45 grados. El mucho menor para nosotros va a ser una década antes, y el mucho mayor va a ser una década después, en términos generales. Entonces, una década antes, o sea, para omega igual a 0,2, vamos a estar en 0, y para omega mucho mayor que 2, o sea, para omega igual a 20, ya vamos a estar en 90. Eso significa
ese es el motivo por el cual cuando decíamos vamos a graficar, pensábamos en una década antes del valor más chico y una década después del valor más grande, porque nos va a hacer falta para la fase. Entonces, el gráfico asintótico de frecuencias sería este. De nuevo yo dibujé en verde cada una en forma individual. Ya sabemos que la de la parte constante y real es 0, así que esa no influye. Acá he puesto grados. Me he olvidado de cambiarle el nombre a los ejes, pero ustedes sabrán disculpar. Acá he puesto la fase en grados. Yo ya sé de antemano que no voy a tener más de 90 grados, ni menos de menos 90. Bueno, así que le puse un poquito más para tener ahí un margen. Y hemos graficado para las frecuencias. Fíjense que arrancamos una década antes. Este es el 1, o sea, arrancamos en 0,1 y hemos terminado una década después del 1000. Bien, entonces, para el 0, ¿sí? Sabemos que en omega igual a 2 voy a tener 45 grados, ¿sí? Sé que una década antes, o sea, en 0,2 voy a estar en 0, y una década después, o sea, en 20, voy a estar en 90. Y me voy a quedar en 90, porque así me vaya a infinito, siempre voy a tener 90. Entonces, vengo por 0, hago una recta que pase por 45 grados en omega igual a 2 y llegue a 90 grados en omega igual a 20, y después sigo con pendiente 0, sigo constante en 90. Para el polo, lo mismo. En 1000, que era la frecuencia, que era la frecuencia de corte, tengo que estar en 45 grados, en menos 45 grados, ¿sí? Una década antes, que sería en 100, vendría por 0, y una década después, que sería 10.000, me iría a menos 90. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es sumar las dos gráficas verdes. Entonces voy a venir por 0, voy a copiar, ¿sí?, esta recta, porque no hay otra cosa, la voy a ir copiando. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el polo. El polo aparece no en 1000, sino en 100, ¿sí? Porque acuérdense que una década antes empieza. Entonces, una década antes, en 100, me aparece una recta con pendiente de menos 45 grados por década. Entonces yo voy a copiar esa pendiente, ¿sí? Y la voy a copiar ¿hasta dónde? Y la voy a copiar hasta que desaparezca. ¿Dónde desaparece? 2 décadas después, en 10.000. ¿Sí? Acá me quedó medio corridito, bueno. Debería llegar justo a 10.000. De forma tal que, fíjense, cuando llego a 10.000, lo que tengo es una recta que vale 90 grados, que vale, sí, y otra recta de pendiente 0 constante que vale menos 90. Por lo tanto, la suma de estas dos me da 0, o sea que a partir de 10.000 la fase vuelve a estar en 0. Ese es un dato también para tener en cuenta. Cuando yo sé que cada 0 de orden 1 me va a sumar 90 grados en alta frecuencia. Y también sé que cada polo de orden 1 me va a restar 90 grados en alta frecuencia. Por lo tanto, si yo resto la cantidad de ceros, digamos, le resto a los ceros, a la cantidad de ceros, la cantidad de polos, voy a obtener el número total al final multiplicado por 90. O sea, tengo un 0 y un polo, al final voy a tener 0 veces 90 grados. O sea, voy a terminar en 0. Si yo tuviera 2 ceros, si tuviera acá otro factor, tuviera 2 ceros y un polo, al final me va a quedar el valor que correspondería a un 0. O sea, un 0 se cancela con un polo, me queda un 0. O sea que terminaría esta función en 90 grados positivos. Hacer esa cuentita cuando vamos a empezar es una forma también de controlar
en alta frecuencia que me esté dando la fase que corresponde. Tengo tantos ceros, tengo tantos polos, hago la resta, multiplico por 90 y ya sé a dónde llego al final, a dónde tengo que llegar al final. Entonces esa también es una forma de mirar si la gráfica que estamos obteniendo es una gráfica realista o si me equivoqué en algo. Bueno, hablando de gráficas realistas, esta sería la gráfica real de las fases de las dos, de la función que vimos recién. De nuevo, este sería el polo. Fíjense que en 1000, si ustedes lo buscan, está en menos 45 grados. Pero esto de que llega a 100 en 0 no es tan real, empieza desde antes, lo baja un poquito. Y esto de que en 10.000 llegó a los menos 90 tampoco es tan real, sino que tiende a menos 90. Entonces, esos son los errores que estamos cometiendo, y además esto no es una recta, pero asintóticamente se asemeja. Y esta otra sería la de el 0 en 2. Fíjense que para el valor 2 sí estoy en 45 grados, pero para el 0,2 todavía no llegué, o sea, ya levanté, ya no estoy en 0, y para 20 todavía no llegamos a los 90, estamos un poquito por debajo. Entonces, la suma de las dos, ¿sí? En lugar de darme rectos, me da esta curva, tipo sombrerito, que bueno, si la comparamos con esta otra, tiene sus diferencias. Nuevamente, cuando pedimos asintótico, cuando pedimos que se grafique, que se esboce el diagrama de Bode, que se haga una gráfica aproximada del diagrama, nos estamos refiriendo a las curvas asintóticas, y si no, a estas otras. Bueno, vamos a tomarnos un descanso. ¿Hay alguna pregunta con esto? Parece que no. Bueno, ¿nos tomamos un descanso? ¿Qué hora es? A las 11 volvemos. ¿Ah? A las 11 nos juntamos de nuevo. Vamos a descansar un poquito. Listo. Voy a dejar de grabar, así no se nos junta tanto.